Bueno, hemos visto en la clase anterior cuáles son los tipos de manifestaciones físicas espontáneas, ¿no? Cómo y por qué se dan y también algunos ejemplos, ¿no? Hemos visto esta clase con Rosa. Siguiendo con el capítulo de las manifestaciones físicas, hoy veremos el fenómeno de los aportes. Bueno, en el ítem 96 de este capítulo, Kardec nos explica que la diferencia entre los ruidos, alborotos y otros tipos de perturbaciones y el fenómeno de los aportes es que este difiere por la intervención benévola del espíritu que lo produce, por la naturaleza de los objetos, ¿no? De que este se sirve casi siempre atractivos, ¿no? Y por la manera suave e incluso delicada mediante la cual son aportados. Consiste entonces el aporte espontáneo de objetos que no existen, ¿no? En el lugar donde están los observadores. Y casi siempre se trata de flores, a veces de frutos, confituras, joyas y etc. El espíritu Erasto, que fue discípulo de San Pablo, nos trae explicaciones sobre la teoría de este fenómeno en el libro de los medios. Entonces, en el ítem 98 nos dice lo siguiente. Para la obtención de fenómenos de este orden, hace falta necesariamente que se disponga de mediums a los que llamaré sensitivos, es decir, dotados en el más alto grado de las facultades mediúnicas de expansión y de penetrabilidad, pues el sistema nervioso de esos mediums fácilmente excitable les permite, por medio de ciertas vibraciones, proyectar alrededor suyo con profusión el fluido animalizado que le es propio. Y sigue explicando también Erasto que el sistema nervioso, ¿no?, de esas personas, desprovido casi totalmente de la envoltura refractaria que aísla ese sistema y la mayoría de los demás encarnados, las hace aptas para el desarrollo de estos diversos fenómenos, ¿no? Y en consecuencia, claro, con un sujeto de esta naturaleza, con una persona con esta sensibilidad y cuyas demás facultades no sean hostiles a la mediunización, se obtendrán muy fácilmente los fenómenos de tangibilidad, los golpes en las paredes y en los muebles, los movimientos inteligentes e incluso la suspensión en el espacio de la más pesada materia inerte. O sea, es un tipo de mediunidad muy específica y por lo tanto muy rara, ¿no? Porque hay que tener una sensibilidad y un desprendimiento muy grande, ¿no? Además nos explica también Erasto que el fenómeno de los aportes es más complejo y más difícil porque el espíritu puede operar solamente a través de un único medium, o sea, diferente del fenómeno de las mesas giratorias, por ejemplo, no es posible la colaboración de varios mediums a la vez. Todo lo contrario, ¿no? La presencia de personas que sean antipáticas al espíritu obstaculiza radicalmente su acción. Entonces, para el fenómeno de aportes, se requiere siempre una mayor concentración, ¿no? Y al mismo tiempo una mayor difusión de ciertos fluidos, ¿no? Que solo pueden ser obtenidos con los medios mejor dotados, o sea, con aquellos cuyo aparato electromediúnico, como llama Erasto, ¿no? Posea mejores condiciones.
Y mirad qué interesante, ¿no? Este fenómeno es tan raro y tan único que así como no todos los mediums son aptos para producirlos, tampoco todos los espíritus pueden lograrlo, ¿no? Es decir, hay que haber una afinidad total, ¿no? Una semejanza, una analogía entre el espíritu y el medium, ¿no? Para que la parte expansible del fluido perispirítico, ¿no? Del fluido del periespíritu, del medium, del encarnado, se mezcle, ¿no? Se una, se combine con el fluido del espíritu que quiere hacer el aporte. Nos dice también Erasto que esta fusión debe ser tal que la fuerza resultante de ella se convierta, si así vale decirlo, en una, del mismo modo que una corriente eléctrica al actuar sobre el carbón produce un solo foco, una única claridad, ¿no? Y nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué es tan difícil obtener este fenómeno y por qué hay que haber esa afinidad tan grande, ¿no? Nos explica también, claro, Erasto, que para producir esos fenómenos es necesario que las propiedades esenciales del espíritu motor sean aumentadas con algunas de las propiedades del sujeto mediumizado. El fluido vital indispensable para la producción de todos los fenómenos mediúnicos es un atributo exclusivo del encarnado y por consiguiente el espíritu que opera se encuentra obligado a impregnarse de él. Por eso hay que haber ahí una afinidad bastante grande, ¿no? Solo entonces puede, por medio de algunas propiedades de vuestro medio circundante que vosotros no conocéis, aislar, volver invisibles y hacer que se muevan algunos objetos materiales e incluso los propios encarnados. Entonces, por esto esta afinidad, porque si no hay esta afinidad tan grande, esta afinidad casi total, por así decirlo, ¿no? Si hay algún tipo de rechazo, de disimilitud o de antipatía, no es posible llevar a cabo este fenómeno. Y hay otra cuestión además para que este fenómeno sea tan raro, y es que los espíritus se prestan muy poco a producirlos, ¿no? Pues eso requiere de parte de ellos un trabajo casi material que les causa, claro, fatiga, ¿no? Disgusto, fatiga. Y por otro lado, y esto es muy frecuente, sucede que el estado del medium opone a los espíritus una barrera infranqueable, a pesar de la energía y la buena voluntad, ¿no? Que estos tengan. O sea, hay que tener por parte del medium un preparo y una entrega muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, no basta solamente la voluntad, el querer hacer, este preparo y esta entrega y esta afinidad hay que casar, ¿no? Hay que combinar. Siguiendo con Erasto, él nos deja muy claro cuando dice, así pues, es evidente, y eso es muy importante, y no me cabe duda de que vuestro razonamiento lo confirma, que los hechos tangibles, tales como golpes, movimientos y suspensiones de objetos, son fenómenos simples que se operan mediante la concentración y la dilatación de ciertos fluidos y que pueden ser provocados y obtenidos mediante la voluntad y el trabajo de los medios aptos para ello, cuando los ejecutan espíritus amistosos y benévolos, ¿no? O sea, son manifestaciones físicas que son más fáciles de conseguirse, ¿no? Por decirlo así. En tanto que los hechos de aportes son múltiples, complejos
exigen el concurso de circunstancias especiales solo pueden ser realizados por un único espíritu junto con un único medium y requieren, fuera de lo necesario para la tangibilidad, una combinación muy particular para aislar y volver invisibles al objeto o a los objetos que serán aportados, ¿vale? Entonces, o sea, son los dos elegidos, el medium y el espíritu, ¿no? Entonces, este aporte se va a producir solamente con la unión de estos dos, ¿vale? Y por eso, ¿no? Por supuesto, ningún medium puede decir que a tal hora o a tal momento obtendrá un aporte, pues muchas veces el espíritu mismo se encuentra impedido de hacerlo. Además, es un fenómeno que es muy difícil de producirse en público, ¿no? Por los elementos refractarios que se pueden encontrar y que paralizan los esfuerzos del espíritu y la acción del medium, como puede ser la curiosidad, o no creer, ¿no? Rechazo a lo que puede ocurrir, la falta de creencia, la falta de fe, o en fin, solo el hecho de estar ahí, no por el fondo, ¿no? Por el mensaje que trae este tipo de fenómeno, sino simplemente por el fenómeno mismo, ¿no? Entonces todo eso puede causar un rechazo al espíritu y por eso no es un fenómeno que puede producirse fácilmente en público. Entonces se produce casi siempre en reuniones particulares, ¿no? Y de manera espontánea. Es muy raro que un medium esté prevenido de que el fenómeno va a ocurrir. Otro motivo, ¿no? Para sospechar y tener cuidado si algún medium dice que puede producir el fenómeno siempre y cuando quiera y en la presencia de cualquier persona o público, ¿vale? Entonces no, este no es un fenómeno que el medium puede decir, puede elegir el momento en que va a producirse, ¿no? Y nos recuerda también Erasto cuando nos dice, recordad, espíritas, que así como es absurdo rechazar sistemáticamente todos los fenómenos de ultratumba, tampoco es prudente aceptarlos ciegamente. Cuando un fenómeno de tangibilidad, de aparición, de visibilidad o de aporte se manifiesta espontáneamente y de modo instantáneo, aceptarlo. Con todo, nunca será demasiado repetiros que no aceptéis nada a ciegas. Sometéis cada hecho a un examen minucioso, profundo y severo, pues créelo, el espiritismo tan rico en fenómenos sublimes y grandiosos no tiene nada para ganar con esas insignificantes manifestaciones que pueden ser imitadas por los prestidigitadores hábiles. Eso es algo de que nosotros hablamos siempre, ¿no? Pero yo creo que no está de más repetirlo, ¿no? Ese cuidado que es necesario con todos, absolutamente todos los tipos de manifestaciones y ojo, con todos, absolutamente todos los tipos de mediums, ¿no? Entonces, hay que pasar todo por el cribo de la razón, siempre, siempre, tal y como nos ejemplificó Kardec, ¿no? Bueno, seguimos. En el ítem 99, Kardec nos explica algo muy, muy interesante y nos dice que el fenómeno de aportes presenta una particularidad bastante singular. Algunos mediums solo lo obtienen en estado sonambúlico, lo que se explica fácilmente. En el sonámbulo hay un desprendimiento natural, una especie de aislamiento
del espíritu y del perispíritu, aislamiento que debe facilitar la combinación de los fluidos necesarios. O sea, es cuando el encarnado, no el medium, gana más libertad, ¿no? Tiene un mayor desprendimiento de la materia y es cuando sus facultades están más agudizadas, ¿no? Y nos trae también a continuación de este ítem un diálogo obtenido con un espíritu responsable por algunos fenómenos de aporte de los cuales él mismo, ¿no? Kardec mismo fue testigo. Y las respuestas dadas por este espíritu trae también estas respuestas, pero con ayuda de Erasto, porque este espíritu intenta explicar lo que hacía, pero claro, no tiene tanto conocimiento, ¿no? Entonces, Erasto viene por detrás para dar algunas explicaciones más teóricas. Yo no he puesto todas las preguntas, he puesto solamente algunas, las más interesantes, así que podéis leerlas todas en el libro de los medios, ¿no? Entonces vamos leerlas y ver qué interesante la explicación. Kardec pregunta entonces, ¿no? ¿Podría decirnos, por favor, por qué los aportes que tú haces solo se producen durante el sueño magnético del medium? Y la respuesta del espíritu: eso depende de la naturaleza del medium. Los hechos que produzco cuando mi medium no está dormido, podría producirlos también con otro medium en estado de vigilia. Es decir, entonces, la forma como se va a producir este fenómeno también depende de la capacidad, de la mediunidad del encarnado, ¿no? Del medium. Hay medios que solo podrán producirlos o ayudar en la producción en el estado sonambúlico y otros podrán producirlos en estado de vigilia, ¿no? ¿Por qué haces que se demore tanto el aporte de los objetos y por qué citas la codicia del medium, exacerbando su deseo de obtener el objeto pretendido? Necesito ese tiempo para preparar los fluidos que sirven para el aporte. En cuanto a la excitación, casi siempre no es más que para divertir a las personas presentes y a la sonámbula. Bueno, ahí claro, viene una explicación más teórica, ¿no? Por parte de Erasto, que dice, el espíritu que respondió no sabe más que esto. Bueno, él cree, ¿no? Que es por eso, ¿no? No comprende el motivo de esa codicia que él estimula instintivamente, sin darse cuenta de su efecto. Cree que divierte a las personas, mientras que en realidad provoca, sin sospecharlo, una mayor emisión del fluido. Es la consecuencia de la dificultad que el fenómeno presenta. Dificultad siempre mayor cuando el fenómeno no es espontáneo, sobre todo con ciertos medios. Seguimos. La producción del fenómeno depende de la naturaleza especial del medium. Podría ser producido mediante otros mediums con mayor facilidad y rapidez. La producción depende de la naturaleza del medium y solo se obtiene con naturalezas adecuadas. En cuanto a la rapidez, no es de gran ayuda el acto de conectarnos, de gran ayuda el acto de conectarnos a menudo con el mismo medium. ¿Dónde has tomado las flores y los bombones que aportaste? Tomo las flores de los jardines, donde las hay de mi agrado. Y los bombones, el confitero no habrá notado que le faltaban. Los tomo de donde quiero, el confitero no ha notado nada, porque puse otros en su lugar. Y mira esta que interesante. Pero los anillos son valiosos. ¿De dónde los sacaste? ¿No habrás causado perjuicio a aquel a quien se lo quitaste? Lo saqué de lugares que nadie conoce para no causar un perjuicio a ninguna persona.
Y claro, ahí la explicación de Erasto. Creo que el hecho fue explicado de un modo insuficiente debido a la incapacidad del espíritu que respondió. Sí, es probable que haya habido un perjuicio real, pero el espíritu no quiso dar la impresión de que sustrajo algo. Un objeto solo puede ser reemplazado por otro objeto idéntico, que sea de la misma forma y que tenga el mismo valor. Por consiguiente, si un espíritu tuviese la facultad de sustituir el objeto que tomó por otro igual, ya no habría razón para que se apoderara de aquel, puesto que podría utilizar el que sirve de sustituto. O sea, sería solamente crear, ¿no? Crear un objeto y no hacer este aporte. Cuando hace este aporte es que tome el objeto de alguna parte para llevar a la reunión, ¿no? Para llevarlo a otra parte. Es posible, mira qué interesante esta pregunta y muy inteligente. ¿Es posible aportar flores de otro planeta? Y la respuesta del espíritu, no, eso no es posible para mí. Y claro, y se hace la pregunta ahora a Erasto, ¿no? ¿Otros espíritus tendrían ese poder? Y la respuesta de Erasto, no. Eso es imposible en virtud de la diferencia de medios circundantes. Es decir, los fluidos, ¿no? De los otros planetas son diferentes de los fluidos que nosotros tenemos aquí en la Tierra, ¿no? Cada planeta tiene una parte del fluido universal acorde con la evolución de este planeta. Entonces, por eso no sería posible, ¿no? Es como si no encajaran los fluidos. Por ejemplo, no es posible traer una flor de un planeta que sea... que esté en un progreso que sea más elevado que la Tierra, ¿no? Porque el fluido eh, es más sublime, ¿no? Aquí es más material, entonces tiene que ser de acorde a nuestro planeta. Y la pregunta número 9, ¿podrías aportar flores de otro hemisferio, de los trópicos, por ejemplo? Siempre que sea de la Tierra, puedo. La producción del fenómeno de aportes no te causa algún esfuerzo, alguna dificultad. No, no nos causa, no nos causa ningún esfuerzo cuando tenemos permiso para producirlos. Podría causarnos muchos inconvenientes en caso de que quisiéramos producir efectos sin haber sido autorizados. Y claro, ahí el complemento de Erasto. Él no quiere dimitir su esfuerzo, aunque este sea real, ya que se ve forzado a ejecutar una operación, por así decirlo, material. Entonces sí, es un esfuerzo bastante grande para el espíritu. Por eso no es tan fácil, ¿no? De producirlo. ¿Cómo aportas el objeto? Esta también es una pregunta interesante que nosotros mismos podemos hacer este tipo de pregunta, ¿no? ¿Cómo aportas el objeto? ¿Lo sostienes con las manos? Y la respuesta, no, lo envolvemos en nosotros mismos. Es lo que sabe contestar. Y ahí viene Erasto para explicar un poquito más. El espíritu no explica de modo claro su operación, pues no envuelve el objeto con su propia personalidad. Sin embargo, como su fluido personal es dilatable, penetrable y expansible, combina una parte de ese fluido con una parte del fluido animalizado del medio. Y en esa combinación oculta y transporta el objeto que eligió para el aporte. Así pues, no es exacto decir que envuelve el objeto en sí mismo. Entonces combina una parte de su fluido, una parte del fluido del medio y con eso puede, con esta combinación puede aportar el objeto.
¿Aportarías con la misma facilidad un objeto de peso considerable de 50 kilos, por ejemplo? Esta también es una pregunta muy inteligente. Y el espíritu contesta, el peso no es nada para nosotros. Aportamos flores porque eso puede resultar más agradable que un objeto pesado y voluminoso. Y claro, la explicación de Erasto es exacto. Sí, si quisiera, podría aportar, ¿no? un objeto más pesado. Puede aportar objetos de 100 o de 200 kilos porque la gravedad que existe para vosotros queda anulada para él. Pero en este caso tampoco comprende lo que sucede. La masa de los fluidos combinados es proporcional a la masa de los objetos. En una palabra, la fuerza debe ser proporcional a la resistencia. De ahí se sigue que cuando el espíritu solo aporta una flor o un objeto liviano, eso se debe casi siempre a que no encuentra en el medio o en sí mismo los elementos necesarios para llevar a cabo un esfuerzo más considerable. O sea, este fluido, ¿no? El fluido que él aporta, que el espíritu aporta y el fluido del medium es proporcional al tamaño de los objetos. Para un objeto muy grande o muy pesado debería haber más aportes de fluidos, ¿no? De acuerdo con el tamaño y el volumen del objeto. O sea, ahí es casi imposible, ¿no? Porque es una emanación de fluido bastante considerable, entonces por eso es muy difícil. Entre los objetos aportados, ¿no habrá algunos que los propios espíritus puedan fabricar? Es decir, que sean producidos espontáneamente por las modificaciones que los espíritus producen en el fluido o en el elemento universal? Y contesta, no por mí, pues no tengo permiso para eso. Solo un espíritu elevado es capaz de hacerlo. El otro día, ¿cómo introdujiste esos objetos, ya que la habitación estaba cerrada? Los hice entrar conmigo, envueltos, por así decirlo, en mi sustancia. No puedo decir nada más, pues no es explicable. ¿Cómo hiciste para tornar visibles esos objetos que en un momento antes eran invisibles? Y su respuesta, quité la materia que los envolvía. Para él parece así de simple, ¿no? Y la explicación de Erasto, no es la materia propiamente dicha que la que los envuelve, sino un fluido tomado mitad del perispíritu del medium y mitad del espíritu que opera. O sea, entonces el espíritu aporta una cantidad de fluido, el medium otra cantidad de fluido que combinados van a recoger, por decirlo así, el objeto para poder aportar en este momento, ¿no? En el momento del aporte. Y para que este objeto quede visible, entonces hay que como que quitar, por decirlo, estos dos fluidos, ¿no? Esta combinación del fluido del espíritu con el fluido del medium. Y ahí la última pregunta es una pregunta que Kardec hace directamente a Erasto. Y dice, ¿es posible que un objeto sea aportado en un lugar completamente cerrado? En una palabra, ¿el espíritu puede espiritualizar un objeto material de modo que éste penetre la materia? Y la respuesta de Erasto, esta cuestión es compleja. El espíritu puede volver invisible los objetos que aporta, pero no penetrables. No puede romper la agregación de la materia porque implicaría la destrucción del objeto. Al volverlo invisible, el espíritu puede aportarlo
cuando quiera y desprenderlo solo en el momento oportuno para hacerlo aparecer. Las cosas suceden de otro modo con relación a los objetos que nosotros componemos. Como solo introducimos en ellos los elementos de la materia y dado que esos elementos son esencialmente penetrables y que nosotros mismos penetramos y atravesamos los cuerpos más condensados con la misma facilidad con que los rayos solares atraviesan los vidrios, podemos perfectamente decir que hemos introducido el objeto en un lugar, por más cerrado que esté. Pero eso solo sucede en este caso. O sea, esto quiere decir que no es el mismo fenómeno, ¿no? Que es otro tipo de fenómeno y que son necesarias otras circunstancias para que esto ocurra, ¿no? Para que este espíritu pueda fabricar, por decirlo así, o hacer visible un objeto en un lugar totalmente cerrado. Bueno, ahora vamos a ver un caso muy, muy, muy interesante que nos trae Ernesto Bozano en su libro Fenómenos de Aportes, ¿no? Pero primero es preciso decir, ¿no?, que Ernesto Bozano llevó a cabo un trabajo de investigación que duró cerca de 10 años antes de la publicación de este libro, ¿no? Bozano estudió la cuestión a través de largos años de experimentación y investigación, lo que siempre le acreditó autoridad científica, ¿no?, en el espiritismo. En sus páginas cita una serie de casos, es muy, muy, muy interesante todos ellos. Y todos estos casos están documentándose y comprobándose. Entonces, os animo que leáis este libro porque es muy interesante. Bueno, y entonces aquí traigo solamente un caso, ¿no? Este es uno de los casos que se pasa con la medium llamada Guppy o señora Nicole, ¿no? Este episodio se pasa en Londres y fue visto por algunos experimentadores italianos y publicados exclusivamente en la revista Anales del Espiritismo en Italia, ¿no?, dirigida por el profesor Scarpa. Esta narración que vamos a leer aquí es de Achille Tanfani, ¿no?, que es redactor de la publicación de esta revista, el cual, habiendo ido a Londres a negocios, tuvo ocasión de asistir a algunas sesiones con la señora Guppy. Y entonces escribe lo siguiente, ¿no? Es un relato bastante interesante. Dice: fui favorecido por nuestro excelente amigo, el señor Damiani, con una carta que me presentó a los Guppy, y tuve con esto la fortuna de presenciar gran parte de las maravillas mediúnicas que con tanto placer había leído en los periódicos espíritas de Inglaterra. Y empieza, ¿no?, a relatar lo que pasó en esta fecha, en este día. Dice: viernes 23 de junio de 1874. No obstante, una neblina que me ocultaba la vista del magnífico palacio de Westminster y una menuda lluvia que filtraba desde un cielo oscuro, me moví de mi hotel en Huppert Street y me dirigí al número 1 de la Moreland Villa, vivienda del matrimonio Guppy. Pasamos el día en agradable conversación y después de la cena fui gentilmente invitado por la señora Guppy a acompañarla a una casa de la ciudad.
donde había prometido llevar a cabo una sesión espírita. El ofrecimiento no podía ser más cautivador y poco tiempo después yo me hallaba en un carruaje en compañía de los Guppy y de cierta señora Fisher en dirección a aquella residencia. Debo hacer notar que el vehículo era tan pequeño que solo había, sitio para 4 personas, de modo que incluso quedaran arrugados los vestidos de las señoras e importunadas más o menos las piernas de todos. Esta observación, si bien frívola, podrá servir para dar mayor realce a los fenómenos que estoy a punto de describir. Después de una buena hora de camino, llegamos finalmente al número 7 de Inen, casa del señor Volkmann, nuestro amable anfitrión. Encontré en su casa una pequeña pero selecta asistencia de 6 o 7 personas, entre las cuales es el señor Greklo, coronel del ejército ruso. Tomamos asientos todos en torno a una mesa grande y pesada en una salita de la planta baja que daba al zaguán de entrada por una única puerta que fue cerrada con llave. Durante la breve charla que precedió a la sesión, tuve facilidad para inspeccionar el aposento, pero nada descubrí que pudiera tener la menor relación con los bellísimos fenómenos de que fui testigo. Tan pronto se hizo la oscuridad y manteniéndonos todos en cadena en torno a la mesa, esta empezó a hacer movimientos bruscos y ondulatorios con tal fuerza que fue bueno que no nos encontrásemos en una planta superior, pues de otra forma hubiéramos temido por el piso. A continuación, una brisa bastante agradable en una noche tan calurosa y en aquel cuarto herméticamente cerrado, vino a soplar en nuestras manos y rostros, y repentinamente fuimos bañados con agua de colonia. Se siguieron algunos golpes misteriosos, inimitables. Nos parecía que se estaba golpeando no en la superficie, sino en el interior de la madera, y al mismo tiempo cayó encima de la mesa algo de tanto peso que, movidos por la curiosidad, encendimos la luz. Y se puede calcular nuestra sorpresa al encontrar sobre la mesa una gran planta uva espín con tierra y raíces, que en alto y largo medía más de 2 pies, o sea casi 1 metro, ¿no?, de altura. La planta uva espín es de la foto que he puesto aquí. Sigue, ¿no? Dice: la luz fue nuevamente apagada y tras unos minutos cayó una lluvia de rosas que en la claridad nos parecieron tan frescas y tan humedecidas de rocío que parecían haber sido cortadas allí mismo, y 9 multicolores insectos revoloteaban de una a otra flor. Nuevamente volvimos a hacer la oscuridad por recomendación de los invisibles, y habíamos esperado unos pocos instantes solamente cuando diversos objetos fueron arrojados sobre la mesa y verificamos con la luz encendida tratarse de un limón, una naranja, un gran pepino y una enorme mata de frambuesas con una altura de cerca de 6 pies, o sea, casi 2 metros. Se comprende que sería necesaria una pequeña despensa para esconder todas esas cosas, y bastante pueril sería creer que la señora Guppy hubiese podido ocultarlas en aquel pequeño carruaje en que habíamos ido a la sesión. Añado que aquellas plantas
tenían espinas agudas y que la fragancia de las flores las hubiera revelado el olfato, caso se hubiese tenido medios para sustraerlas a la vista. De rosas, la cantidad fue tal que después de haber cada uno de nosotros formado un ramillete, todavía sobraron bastantes para adornar toda la comitiva. Entonces, esta publicación está en Anales del Espiritismo de Italia, en 1874, página 274. Mira qué interesante este caso, ¿no? Y cuántos frutos, cuántas flores aportó el espíritu a través de la mediunidad de la señora Guppy, ¿no? Y para finalizar, podemos citar también el caso de la medium Madame d'Espérance, ¿no? Con experiencias a su vez hechas con suficiente luz, hacía también a la luz, pero que el espíritu de Yolanda, que el espíritu que acompañaba a esta medium, ¿no? Cubría con un paño el recipiente en que debían materializarse, por así decirlo, ¿no? Las plantas transportadas. Y uno de los casos ocurrió en la sesión del 28 de julio de 1890 en presencia del señor Aksakov, ¿no? Y del profesor Bolerov de San Petersburgo, donde fue materializado un lirio dorado de 7 pies de altura, o sea, cerca de 2 metros más o menos, ¿no? Este lirio fue conservado durante una semana, durante la cual se le tomaron 6 fotografías. Después se disolvió y desapareció. Una de esas fotografías aparece en el libro En el País de las Sombras, ¿no? Entonces he puesto aquí la foto, ¿no? de la medium, de Madame d'Espérance, con el lirio que se había inmaterializado, ¿no? Por el espíritu de Yolanda. Y aquí los 2 ejemplares del libro, la edición en español y la edición en portugués, que también os animo que lo leáis, porque este libro es una autobiografía, ¿no? De Madame d'Espérance, donde narra la evolución de su actividad mediúnica a lo largo de su vida, los altibajos de su capacidad mediúnica y las grandes dificultades que pasó. Este libro fue escrito en diferentes épocas, ¿no? Durante muchos años. Entonces es bastante interesante saber la historia de esta medium y os animo que lo leáis. Bueno, con esto creo que tenemos bastante que comentar y entonces finalizo aquí la clase.